Sobre algunos ecos que dejó el debate de las alcaldías y la crisis de seguridad y preguntarle, primero, ¿es prudente o es necesario aplicar un plan Bukele aquí en la ciudad? Estimada Carolina, muy buenos días. Hola, buenos días, César. Un gusto poder acompañarlos. Mil disculpas que me demoré un poquito en conectar. Tuve un percance con mi computadora que se reinició. Bueno, creo que es fundamental que partamos del hecho de identificar cuáles son las competencias que tienen los municipios dentro de la seguridad, ¿no? Creo que ese es el marco el base sobre el cual los candidatos deben construir sus propuestas, sus ofertas de campaña. Y básicamente, como siempre lo he dicho, el ámbito de la seguridad desde un enfoque podríamos identificarlo desde la prevención, desde el ámbito de inteligencia y de investigación. Y el COTAD es muy específico, ¿no? En el artículo 54, numeral R, menciona que los gobiernos municipales tienen la competencia de coordinar el Consejo de Seguridad Metropolitano, el Consejo de Seguridad Ciudadana Metropolitano, es decir, con delegados de la policía, con el jefe de la policía en el caso de Quito del DMQ, en el caso de Guayaquil del DMG, etcétera, y con otros organismos relacionados. Puede ser el director del ECU en esa zona, en esa provincia, entre otros actores que se consideren prudentes, incluso delegados del Ministerio de Educación, de Salud, si se quiere abordar el tema de prevención y tratamiento de adicciones en centros educativos, etcétera. Ese es un eje, el tema de la coordinación, para lo cual se necesita liderazgo, pero sobre todo que se pueda trabajar articuladamente con las diferentes instituciones a nivel local, para no duplicar como sucede en ciertas ciudades. Podemos mirar en Guayaquil cómo tenemos diferentes grupos que tratan un poco de competir entre sí y al final no logran articularse. Y por otro lado está el eje de protección, de prevención y protección ciudadana. Y es en este eje donde realmente los municipios tienen un rol fundamental en la prevención. Cuando hablamos de prevención, a veces pensamos solamente en el tema de prevención a nivel de programas sociales, educativos, para disminuir la deserción escolar de niños, de jóvenes, acompañamiento a las madres para que puedan salir a trabajar, dejando a sus hijos en lugares seguros, etcétera. Pero también está la prevención situacional, que es un término que de hecho el debate se planteó la pregunta alrededor de la prevención situacional, que era cómo se reduce todas esas probabilidades de que se cometa un delito, que se genere un hecho de violencia, a partir de reducir los riesgos físicos que encontramos, ¿no es cierto?, en los espacios públicos principalmente. Entonces ahí podemos mirar dos ejes, sobre el cual usted mencionaba el tema de la propuesta que hizo uno de los candidatos, Ujú. un plan Bukele, que primero no corresponde a la realidad que vive la ciudad de Quito. No tenemos los mismos niveles gracias a bueno, vemos que no hay los mismos niveles que existen, ¿no es cierto?, en otras ciudades como Guayaquil, como Esmeraldas, como en diferentes lugares en Manabí. Y por otro lado, tampoco corresponde a las competencias de un municipio, porque el municipio no tiene competencias sobre lo que es gestión de centros de privación de libertad, pero tampoco tiene competencias en determinar cuál es la línea de acción que tiene que cumplir Fuerzas Armadas o Policía, sino que coordina y articula, como lo mencioné al inicio. Y además de esto, claro, el candidato mencionaba también que se había reunido con ciertos funcionarios del gobierno de Bukele, sin tomar en cuenta que muchos de ellos fueron sancionados por el Departamento de Tesoro por haber conducido conversaciones ocultas con líderes de organizaciones y beneficiándose de recursos ilícitos, y eso ha sido sancionado incluso por la restricción de ingreso a los países. Claro, justamente la siguiente pregunta iba por ese tema, ¿no? De que eh, el municipio no tiene ninguna competencia con la policía ni las Fuerzas Armadas, entonces, ¿cómo pueden ofrecer cosas como esas, ¿no? O sea, parece que los candidatos, ¿no? Porque fueron dos los candidatos que ofrecieron algo como el Plan Bukele, que, que decían que con esto van a ayudar a la seguridad, pero, en fin, la seguridad, ¿cómo debería un municipio trabajar para la seguridad si lo único que tienen competencias para áreas de prevención? Bueno, sí, tiene competencia de coordinación con policía y en el caso de, por ejemplo, el tema de gestión de riesgos, podría también articular con Fuerzas Armadas, pero no es quien determina las prioridades de cada una de estas instituciones, porque la seguridad integral, al fin y al cabo, depende del Ejecutivo. Garantizar la seguridad integral depende del Ejecutivo, del Gobierno Central, del Presidente de la República, quien, de acuerdo a la Constitución, ¿no es cierto?, también es quien comanda a la Policía y Fuerzas Armadas.
Entonces ahí vemos un poco esa línea demagógica de propuestas que no corresponden a la realidad, primero, de la ciudad, y segundo, que deja de lado o descarta todas las posibilidades de pensar, de plantear proyectos, programas que se articulen en el eje de prevención. Y ahí, por ejemplo, podría resaltar lo que mencionó Pavel Muñoz alrededor de la prevención y tratamiento de adicciones a niños y jóvenes, Ujú. sobre todo contemplando que Quito, después de Manta, es la ciudad donde más temprano inicia el consumo de niños en diferentes tipos de drogas, incluso en el propio consumo de alcohol o bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, son temas que muchas veces no son tomados en cuenta, que no es una prioridad. Se enfoca mucho la perspectiva, ¿no es cierto?, en lo que es microtráfico, en el tema de los microtraficantes, pero no en los daños que está generando a los niños, a los jóvenes, que justamente de eso se trata. La prevención se articula en programas que puedan gestionar el tiempo libre de los jóvenes, de los niños, que puedan evitar que se genere mayor deserción escolar y que se pueda también de esa forma construir espacios seguros, sanos, espacios públicos que sean apropiados por la ciudadanía. Recientemente veía un reportaje que hablaba de espacios completamente abandonados, que de hecho son espacios de propiedad del municipio en la zona de Tiro Gallo, donde se veía cómo esos eran lugares que eran luego aprovechados para generar hechos de delincuencia, de violencia, consumo de diferentes sustancias, y la población, el barrio en general, lo que busca es que ese espacio sea un espacio de esparcimiento, donde los niños puedan jugar, donde haya un buen alumbrado público, donde pueda generarse un espacio de construcción de comunidad, donde el barrio pueda organizarse, pueda tomar acciones preventivas, pueda solicitar que se instale una cámara de videovigilancia, pero también puede solicitar una alarma comunitaria y organizarse en el barrio para poder actuar de manera preventiva y coordinada con el UPC que se encuentre más cercano. Señora Carolina, hay candidatos que en este momento están instalando cámaras. Hay personas que van a ser concejales y dicen, bueno, hemos instalado las cámaras porque ya estamos trabajando por Quito, pero ¿cómo coordinan esas cámaras con el ECO 911, con el UPC, con la misma alcaldía? Porque es fácil, bueno, poner una cámara, pero ¿con quién se coordina y cómo se coordina el trabajo con la policía? Bueno, eso nuevamente, incluso en la alcaldía de Guayaquil, hubo una, la contienda electoral por la alcaldía de Guayaquil, hay una candidata que justamente en estos días de elecciones ha enunciado que va a instalar más de 5.000 cámaras en la ciudad de Guayaquil. Ujú. En Quito y en otros lugares también la tónica es enfocarse en la instalación de cámaras, incluso si esas cámaras no tienen una tecnología que es compatible con el sistema, ¿no es cierto?, que tiene el ECO 911 o que maneja el propio municipio dentro de su red de cámaras que se articula a la red del ECO 911. Entonces, cuando escuchamos eso, lo que vemos es simplemente anuncios, propuestas que lo que demuestran es un poco más de desesperación por llamar la atención de los votantes para mostrar de alguna forma que están generando alguna acción efectiva, entre comillas, o tangible, pero lo que en el fondo es, no tiene razón de ser que en este momento se instalen cámaras bajo ningún tipo de coordinación real que se pueda realizar ni con el ECO 911 ni tampoco con el municipio, y tampoco es una solución en mediano y largo plazo, porque si no tenemos la capacidad de respuesta de emergencia por parte del ECO 911, si no hay las ambulancias del personal policial, del Ministerio de Salud o de otras entidades que puedan responder ante diferentes emergencias, ¿no es cierto?, no se va a poder solucionar nada con una cámara que probablemente sí busque generar un efecto disuasivo, pero que no tenga la capacidad de respuesta porque no se ha trabajado articuladamente con estas instituciones, y además no podemos conformarnos simplemente teniendo cámaras de videovigilancia en toda la ciudad cuando no estamos abordando lo de fondo, que es poder prevenir la violencia, el delito, el cometimiento de delitos articulados a través de las acciones en barrios y trabajando justamente en temas de prevención. Se hablaba también del déficit de miembros policiales en la capital. ¿Cuánto debería ser el número de policías que deberían estar en la ciudad, en una ciudad que ya está en los 3 millones de habitantes? Bueno, ahí también se abordó eso dentro de los debates, que había existido una reducción en cuanto a los efectivos que deberían estar
definidos para Quito, y creo que los ciudadanos hemos visto cómo las unidades de policía comunitarias, muchas de ellas han sido cerradas, han sido clausuradas, no se les ha dado el mantenimiento, y eso en parte se debe porque no ha existido un liderazgo por parte del municipio, del alcalde, que justamente tiene que articular el Consejo de Seguridad Metropolitano para solicitar que exista el número que debería tener, ¿no es cierto?, Quito para poder responder adecuadamente. Ahora, el número podría ser bastante... no voy a hablar un número específico porque podríamos decirlo, sí, dependiendo de la situación actual en la cual la ciudad se encuentra, el número total de efectivos nacional debería distribuirse de manera equitativa, porque no podemos comparar, por ejemplo, Guayaquil, que cerró con cerca de 1.500 homicidios, solo Guayaquil, a Quito, que tuvo un total de 140 homicidios. Solo los primeros 15 días, Guayaquil tuvo 56 homicidios, es decir, la mitad de lo que tiene Quito durante todo un año. Entonces, en relación a eso, lo que adecuadamente debería suceder es que la policía, como el Ministerio del Interior, pueda hacer una distribución equitativa para todas las ciudades, sin que eso signifique, en relación a estos niveles de violencia y de delito en cada uno de los cantones, sin que eso signifique un detrimento para la ciudad de Quito o para la ciudad de Guayaquil o Esmeralda. Entonces tiene que ser algo equitativo, ¿no? Porque además sabemos perfectamente que en la actualidad no tenemos efectivos suficientes ni siquiera a nivel nacional, porque hemos visto una carencia en todos los puntos del país. Entonces, ahí tiene que haber una decisión basada justamente en esta evidencia, en estos datos, y poder tomar a partir de eso acciones para que puedan hacerse también trabajo complementario con los cuerpos que maneja el municipio, y de esa forma pueda apoyarse hasta que puedan generarse más efectivos al nivel de la institución policial. Pero, a ver, para eso el gobierno nacional ha dicho que en pocos meses va a haber más efectivos policiales. En esos pocos meses se podrá entrenar a personal policial para que esté listo para combatir el crimen, porque también preocupa, ¿no? Antes eran un año o al menos 2 años para formarse, pero parece que en 6 meses posiblemente salgan más efectivos policiales. ¿Es esto prudente para la formación de los policías? Bueno, creo que eso justamente lo que nos muestra y nos refleja es que se perdió la capacidad de planificación del Estado, incluso en áreas tan claves, críticas, sensibles como el ámbito de la seguridad. Entonces, no deberíamos estar en este momento reaccionando ante la necesidad de que exista cierto número de efectivos para poder cubrir todas las necesidades de todas las unidades que tiene la policía y tener que hacer procesos de reclutamiento express. Obviamente nadie podía prever el tema, ¿no es cierto?, de la pandemia, Ujú. e incluso hay muchas personas que dicen que a partir de eso se tomaron decisiones de muchos actores de pedir la baja, pero tenía que mantenerse una planificación incluso dentro de un escenario adverso en el cual se tenía que enfrentar una crisis y se debía dar una respuesta. Entonces, generar procesos de formación express nos puede conducir a lo que estamos viendo ahorita en el tema de los guías penitenciarios. Teníamos una escuela de guías penitenciarios en el 2017, fue totalmente destruida, desmantelada, abandonada, no se le dio los recursos. Entonces luego buscamos formar guías penitenciarios de manera express durante 3, 6 meses, y luego en calidad de pasantes básicamente estuvieron ya siendo parte de ciertos operativos junto a policía y Fuerzas Armadas, poniendo en riesgo incluso la vida de estas personas, ¿no? Entonces, incluso en estas funciones, en estas tareas, las personas merecen tener condiciones de trabajo digno, tener un buen salario, tener buena formación, tener buena capacitación, tener un lugar de vivienda, una infraestructura digna donde vivir, para exigirles igualmente resultados y responsabilidades ante indisciplinas o fallos que se cometan. Pero por otro lado, cuando vemos en la policía que generamos procesos de express, y muchas veces eso puede incurrir incluso en temas de seguridad de personal, es decir, no se puede cumplir los procesos de seguridad del personal en cuanto a pruebas de confianza, análisis socioeconómicos u otro tipo de pruebas para realmente estar seguros que esos efectivos que ingresarán y que serán, tal vez gran parte de ellos pasarán al tema de prevención y policía comunitaria, pero otros serán orientados a diferentes unidades especiales de la policía, entonces no se puede correr el riesgo de que se esté improvisando dentro de este proceso de reclutamiento. Por eso siempre es importante trabajar en una planificación de Estado
y de esa forma poder anticiparse adecuadamente ante los diferentes escenarios que puedan sucederse en cuanto a recurso de personal, pero en recurso humano, pero también recursos técnicos, tecnológicos y tener capacidades siempre actualizadas. Y más que todo equipamiento, ¿no? Porque ese era otro de los temas que por ejemplo, los guías penitenciarios entraron a trabajar pero sin el equipo necesario. Ahora, en la policía, ¿tendrán el equipo, tendrán, en este caso, uniformes y todo lo demás para poder abastecer a lo que necesita la ciudadanía? Bueno, hemos visto cómo si vemos desde la parte formal de ofrecimientos por parte del gobierno que hizo el anuncio de los 1.200 millones de dólares, eso no se tradujo en el presupuesto general del Estado, lo cual ya demuestra que no mantiene justamente los ofrecimientos que se planteó en un contexto de crisis que fue durante las movilizaciones de junio del 2022. Entonces, ahí vemos cómo no se está eso ejecutando y no se está convirtiendo en decisiones reales de asignación presupuestaria. Por otro lado, hemos visto cómo de manera reiterativa la policía trata de generar convenios con los gobiernos locales para de alguna forma recibir apoyos en cuanto a vehículos y poder actualizar la flota automotor que tiene la policía tan desgastada. Solo en Santo Domingo, hace algunas semanas, había una información de que el 84% de los vehículos de esta provincia estaban totalmente obsoletos. Lo mismo sucede en El Oro, lo mismo sucede en Guayaquil. Entonces, ¿cómo se puede pedir resultados a una institución si ni siquiera se le está dotando de insumos básicos operativos para que pueda realizar su trabajo de prevención, de patrullaje? Entonces, por otro lado, en cambio, vemos las prioridades del gobierno. La semana pasada, Fuerzas Armadas anunciaba en diferentes redes sociales que estaba realizando ejercicios de manera articulada con otras instituciones, con la policía, Fuerzas Armadas y otras instituciones que no se detalló muy bien quiénes eran, pero ejercicios en escenarios de conmoción interna. Entonces, claro, ahí vemos un poco la prioridad que tiene el gobierno también en orientar cuáles son las prioridades para las cuales tiene que prepararse la fuerza pública. Lamentablemente, estos ejercicios ante escenarios de conmoción interna pasan totalmente bajo control militar y policial porque no existe ningún poder, ningún control civil que pueda identificar a qué se refiere con un escenario de conmoción interna, cuáles son esas características, qué tipo de respuestas se van a preparar, a qué se están entrenando, cuál es la capacidad de respuesta, cuáles son los mecanismos por los cuales estos escenarios pueden activarse. Entonces, esa discrecionalidad, ¿no es cierto?, le resta características democráticas al ejercicio de la fuerza pública, porque no tiene espacios de control civil para identificar esto y poder generar un contrapeso en cuanto a las decisiones que se están tomando, porque lamentablemente eso en este momento se encuentra todo bajo disposición de la parte uniformada. Cambiando un poco de tema, estimada Carolina, y aprovechando su presencia, yo quisiera preguntarle sobre la decisión del gobierno de bajar los impuestos a la importación de armas. Esto preocupó mucho a la ciudadanía porque decían, bueno, entonces estamos en un ambiente inseguro y encima más dan facilidades para que todo el mundo importe las armas. Podrían importar pues hasta la misma delincuencia organizada debería salir hasta más barato traer las armas. Pero muchos decían, no, esos no compran con factura y esto que el otro. Pero bueno, ¿afecta o no afecta el tema de que se haya bajado así los impuestos a las armas y municiones? Bueno, esa es otra decisión completamente demagógica por parte del gobierno, porque si miramos los datos, 2022, el 86% de homicidios a nivel nacional se cometió con armas de fuego. Esto aumentó un 17% en comparación a 2021, donde existían un 73% de los homicidios que habían sucedido con armas de fuego. Solo mirando estos dos últimos años, la decisión que se tomó no debió haberse tomado, porque no tenía ningún sentido motivar a que particulares, actores privados, se armen en un contexto en el cual estamos viendo que existe un incremento de casi 5 veces o más de 5 veces el número de homicidios durante los últimos al menos 6 años. Entonces no era una decisión adecuada. Y cuando miramos por qué se redujo el uso de armas de fuego en dentro de nuestro país, podemos mirar
el caso, ¿no es cierto?, de varios informes que se presentaron haciendo un análisis de 2010 a 2014. Una de las decisiones más importantes justamente fue el hecho de haber fortalecido los controles en cuanto a la oferta y la demanda de armas en el país. E incluso países como Colombia recomiendan eso, que se tiene que restringir el acceso fácil que pueda tener incluso los actores privados y los actores a nivel individual. Y el mensaje que en el fondo nos da el gobierno con esta decisión, que además, como decía, es totalmente demagógica porque viene en un contexto electoral, para anunciar supuestamente una reducción de impuestos, pero que tiene un trasfondo que puede tener un impacto en la seguridad, es que nos dice, bueno, ustedes como individuos, como privados, pueden tener acceso mucho más fácil a un arma, porque estamos reduciendo el costo del acceso a esa arma con la reducción del impuesto a los consumos especiales, de 300% a 30%. Pero nosotros como estados, ese es el mensaje que envía el gobierno, ¿verdad? Nosotros como estados no somos capaces de garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos como un tema público o un servicio público. Pero si ustedes como privados tienen el dinero suficiente para adquirir un arma, pues pueden adquirirla y pueden armarse. Lo que está demostrado es que el acceso a armas por temas de autodefensa no genera ningún impacto en los niveles, en reducción de niveles de violencia. Y también está demostrado que un arma aumenta 500% más la probabilidad de que una mujer sufra violencia en su casa. Entonces, no hay nada, ni hay ningún tipo de evidencia que sustente que el tema de aumentar el acceso a armas pueda generar un impacto en cuanto a los temas de seguridad. Y lo que nos muestra es que como gobiernos ultraderechistas de la región, el caso de Brasil, donde también se eliminaron muchas restricciones al tema de acceso de armas, lo que generó luego fue enfrentamientos incluso usando armas en contextos muy altos de violencia política. Entonces realmente es una decisión totalmente equivocada y que viene acompañada con la reducción de los impuestos, ¿no es cierto?, en temas de bebidas alcohólicas. Entonces realmente se convierte en una bomba en un contexto en el que el Ecuador lo que necesita es tener políticas de seguridad integral claras y mayor control. Incluso debería haber mayor control a esos permisos que ya se otorgaron e identificar de qué forma esos permisos están siendo utilizados, porque vivimos en un contexto, en un país donde ni siquiera, lamentablemente hay que decirlo, somos capaces de controlar el acceso incluso a los carnets de discapacidad. Entonces los permisos de acceso a armas deberían ser mucho más, tener controles mucho más estrictos, ¿no? Claro, rigurosos y estrictos. Estimada Carolina, quiero agradecerle por haber estado con nosotros en esta mañana aquí en Café Sin Rosca. Y bueno, la invitación como siempre para seguir compartiendo estos espacios para los análisis justamente sobre temas de seguridad. Su mensaje final a la ciudadanía, estimada Carolina. No, agradecerles, César, como siempre, muchas gracias por el espacio y poder de esta forma comentar estos temas de gran importancia a todos y a todas quienes nos escuchan. Muchísimas gracias. Ha sido Carolina Andrade quien ha estado con nosotros. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria, investigación profunda y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.